Muy buenas noches a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas al programa Áreas Comunes de la revista Sentido Común. Mi nombre es Kurt Hackbarth y bueno, hoy tenemos un programa fascinante. Ya a unas semanas de la gran noche del 2 de junio, ¿no? El terremoto del 2 de junio, los efectos todavía se están sintiendo, ¿no? Morena ganó una victoria aplastante. Claudia Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales con un 60% del voto y 32 puntos de diferencia, ¿no? Por encima de su contrincante, Xochitl Gálvez. Y no solo eso, sino que Morena ganó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, de hecho fácilmente, y casi alcanzó lo mismo en el Senado, ¿no? Solamente faltaba dos o tres senadores para llegar a la mayoría calificada. Y de manera curiosa, pues, cuando todas las encuestas, sí decían que Morena iba a ganar, pero por 20 puntos, la victoria de Morena superó, pues, por unos 10 puntos, lo que decía casi todas las casas encuestadoras. Por supuesto, la reacción internacional, ¿no? No se, este, no dio mucho tiempo para esperarse. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la reacción internacional a la gran victoria de Morena y de Claudia Sheinbaum el 2 de junio, ¿no? Como yo he documentado en mis artículos, en mi cuenta de Twitter a lo largo de los 6 años, pues siempre hay este esfuerzo de lo que llaman spin en inglés, ¿no? De las voces de siempre en la prensa anglófona, de tergiversar los eventos en México a su antojo y a su conveniencia, ¿no? Pero, ¿qué están diciendo desde el extranjero? ¿Con qué fines? ¿Y para qué público? ¿No? Esas son tres preguntas, creo que fundamentales para analizar todo lo que ha pasado en estas semanas desde el extranjero. Y para hablar de eso y más, pues tengo el gran gusto de dar una muy calurosa bienvenida a la doctora Patricia Escamilla Ham. La doctora Escamilla Ham se especializa justamente en eso, en las relaciones de Estados Unidos y México, sobre todo en la cooperación de seguridad y defensa, como el combate al crimen organizado transnacional. Es académica, consultora independiente y Associate Professor Emérita de Asuntos de Seguridad Nacional en el William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, basado en el National Defense University en Washington, D.C. También la doctora Escamilla es profesora, investigadora y da conferencias en institutos académicos y gubernamentales y otros foros. Ha sido profesora en la Universidad de California, Irvine, y también profesora en Iowa State University, el Colegio de la Frontera Norte, y también ha producido investigación para el Departamento de Defensa y asesoría para la Organización de Estados Americanos, la OEA, así como otras instituciones gubernamentales binacionales y clientes privados. Mucho gusto le tenemos para tenerla aquí. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo Gracias, es estás? un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Nos vamos a aprovechar del hecho de que, pues, cuando hablamos de esas voces de siempre en la prensa estadounidense, no solamente sabes de ellos, sino conoces a esas personas personalmente, ¿no? Entonces sabes muy, muy de cerca cómo es el ambiente ahí en Washington, ¿no? Um, bueno, empezamos con un artículo en Político. Político es este medio de Estados Unidos, pues muy del establishment ahí, ¿no? El artículo de Rachel Shin dice, pues, what Mexico's new president means for the US, ¿no? Lo que significa la nueva presidenta de México para Estados Unidos. El eco dijo justo bajo, presentado por la Fundación Ford, ¿no? Entonces sabes desde entrada que esos artículos ya, pues, ya te están diciendo, están presentados por pues una gran fundación de Estados Unidos, ¿no? De la industria automotriz, ¿no? Ya, el sesgo está anunciado de entrada, ¿no? Um,
En el artículo, pues realicen una entrevista, ¿no? Con Lila Abed del Centro Wilson, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Financiado también por el Congreso de Estados Unidos. Y la primera cosa que afirma Lila Abed ahí, ¿no? O hace esta pregunta es si la doctora Sheinbaum, la presidenta electa, va a ser un facsímile de AMLO, ¿no? Esto me parece interesante de entrada, ¿no? Porque pues yo estaba en la Ciudad de México la noche de las elecciones y fue fascinante ver a todos los corresponsales como caer a México, ¿no? Y luego decir, pero ¿cómo es posible que un país tan machista eligiera a una mujer como presidenta, ¿no? Y la única explicación a la que podían llegar varios es que, bueno, entonces tiene que ser porque ella es la sombra de AMLO, es un títere de AMLO, AMLO va a ser el titiritero. Primero decían que AMLO iba a reelegirse, luego esto nunca pasó, entonces tuvieron que cambiar el argumento para decir, ah, bueno, no se va a reelegir, pero va a ser el poder detrás del trono. Es decir, es curioso que dicen que México es un país tan machista, pero llegan desde el extranjero con argumentos fundamentalmente, pues, misógenos, ¿no? Diciendo que Y Claudia no debe ser curiosamente, una sombra. Sí, curiosamente, hubo más votantes hombres que mm, mujeres. La interesante. mayoría de los que votaron por Claudia fueron hombres, el 62% comparado con el 50 y tantos de mujeres. O sea que sí, es interesante, es digno de estudio eventualmente qué pasó, ¿no? Pero es muy interesante que se hayan inmediatamente cuestionado Mm, por qué Claudia ganó. Si hubiera sido un hombre, no hubieran cuestionado, aun cuando hubiera sido muy cercano a López Obrador. Pero el hecho que fue mujer, tuvieron que encontrar alguna, alguna teoría, alguna idea tuvo que ser pues porque es su títere, ¿no? Porque es a través de ella que AMLO se va a estar mandando en el gobierno de México, ¿no? Entonces, y eso es muy parecido a la narrativa en México de la oposición. Lo mismo han dicho en la oposición, que ella, de hecho, hasta la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, continúa hasta esta fecha, continúa argumentando que esta Claudia es dependiente de AMLO, ¿no? Y que entonces hay mucho de machismo en eso, en esa interpretación, tanto de la prensa extranjera como de la prensa mexicana y sobre todo de la oposición, que no acaban de entender cómo es posible que una mujer ganó en México y una mujer como Claudia Sheinbaum. Me parece una ignorancia, fantástica, en el sentido de que, pues, esas son personas que casi nunca realmente están enterados de la dinámica realmente aquí en México y llegan para la elección, pues califican a México de machista, pero a la vez proyectando su propio machismo sobre este país, ¿no? Sí, exacto. Es lo que yo he pensado mucho sobre esto, el que compartan estas mismas narrativas de la oposición, dice mucho de que también comparten valores e intereses, ¿no? De lo que desde afuera y en particular Ujú. desde Estados Unidos, lo que creen que le conviene a Estados Unidos, ellos no ven que sea lo que López Obrador y Claudia ofrece, porque ellos lo que ofrecen es este proyecto para reducir la desigualdad, para reducir la pobreza, mientras que la oposición ofrecería más que nada mayor riqueza para las empresas, ¿no? Mayor riqueza para el sector privado. Entonces, hay ahí creo que ya de entrada hay un prejuicio que los hace interpretar todo lo que tiene que ver con López Obrador, con Claudia Sheinbaum, de una forma más negativa. Aunque es cierto también que
La mayoría de los artículos que encontramos, que tú y yo hemos compartido, Ujú. probablemente que 95% tienen una tendencia negativa, pero hay uno que otro que no son tan negativos, muy pocos, y eso es lo interesante, que también hay algunos que ven un poco más de la realidad de México, ¿no? Sí, hay algunos, tal vez en un Ujú. momento más, Pero no la mayoría. hablar de algunos de esas Sí. honrosas excepciones, como dicen, ¿no? Ujú. Am, Otro de los argumentos que pues copia am, la prensa extranjera de la derecha en México, ¿no? Hemos hablado de cómo pues la prensa internacional está muy alineada con la derecha en México a través de los think tanks y los institutos académicos y Wilson Center y Baker Institute y etcétera, etcétera. Es que esta elección representa un revés democrático, ¿no? Este es otro gran argumento que han estado, ¿no?, blandiendo en estas semanas, ¿no?, esgrimiendo en estas semanas. Qué interesante, ¿no? Es decir, aquí tenemos pues una elección democrática que dio un mandato enorme a la presidenta electa, ¿no? Presidenta electa, Sheinbaum, cuando dijeron muy claramente, si ganamos, vamos a proponer tales reformas constitucionales. Es decir, no fue ningún secreto, ¿no? Vamos a hacer eso y eso y esto. Hablaron muy abiertamente del plan C y el público respaldó esto en la elección de manera aplastante. Es curioso que esto ahora está intentando verlo como un revés democrático. ¿Cómo han logrado eh, hacer tal maniobra de argumentación? Porque ellos parten de la premisa que lo que existía antes de López Obrador Mm, era una verdadera democracia consolidada. De hecho, en alguno de los artículos estaba yo leyendo que decía que a partir era uno del Atlantic, ujú, de David Fromm, que dice que a partir del 2000 en México florece la democracia y las elecciones limpias, y pues se pasa de corridito el fraude de 2006 como eso no existió, ¿no? Y hay democracia en México, y entonces llega López Obrador, según alega, y se empieza a erosionar la democracia. Y erosiona, por ejemplo, ahorita en el caso de las elecciones actuales, el hecho de que Morena haya ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y posiblemente el alcance en la Cámara de Senadores, eso lo vemos, yo lo veo como un proceso democrático. Es parte del juego democrático, está aceptado, es legítimo. Sin embargo, ellos lo ven, el hecho de que es Morena quien lo ha ganado, lo ven como un acto para debilitar la democracia, porque le da mucho poder al partido de Morena. Entonces, ellos como que empiezan a manipular las reglas de la democracia, ujú. y lo que es aceptable durante un periodo, ¿no? O en un país o en un gobierno, se vuelve inaceptable en el otro, ¿no? Entonces, antes de López Obrador, había una democracia que floreció muy con mucha vida, ¿no? Sin embargo, ahora el hecho de que tenga más poder Morena, el hecho de que quieran hacer cambios y reformas de la magnitud que están proponiendo, pues es algo que erosiona la democracia. Se olvidan de que décadas atrás, Cedillo, de un manotazo, deshizo la Suprema Corte de Justicia. Se olvidan que Calderón, de un manotazo, cambió el sistema de juicios, ¿no? O sea, simplemente lo cambió y había oposición. Entonces, todas las reformas que se han dado en otros gobiernos se hacen a un lado, se olvidan y solo se enfoca en lo que está pasando ahora, y se ve como algo negativo porque cambia el status quo de antes, ¿no?
Y eso era Esto, lo que se supone, ellos en su cabeza, eso es lo que estaba bien. Entonces, todo lo que está pasando ahora está mal, es perjudicial, ¿no? claro, y bueno, es lo clásico de Estados Unidos, ¿no? Queremos la democracia, excepto cuando hay resultados que no nos gusta. Y Exacto. luego, de repente, ¿no? El argumento cambia. Pero claro, estaban mucho más acostumbrados y mucho más cómodos, a la democracia simulada de antes, cuando todo estaba hecho para que no cambiara nada, ¿no? Y ahora que las cosas realmente, pues, va a haber un cambio sustancial. Es interesante que ahora el argumento es, de los que realmente están preocupados por la democracia, hay que usar los mercados para controlar México, ¿no? Esto no es un argumento fascinante, ¿no? Los que están tan preocupados por la democracia ahora quieren usar el poder menos democrático y menos transparente en todo el mundo, que son los mercados financieros internacionales, para básicamente controlar y acotar la democracia mexicana a través, pues, del peso, las divisas, ¿no? Las agencias calificadoras, todo eso. ¿Cómo es esto que la democracia se controla a través de los mercados? Pues sabes qué, lo que yo veo es que están usando, y eso no lo están haciendo solo los medios estadounidenses o personajes prominentes como Mike Pompeo, por ejemplo, Ujú, lo están haciendo también los mexicanos opositores, ¿no? O sea, la idea de que si haces cambios, parten de la premisa que esos cambios van a perjudicar a México, van a perjudicar a la economía, van a causar problemas con el Tratado de Libre Comercio número 2, ¿no? Entonces van a traer problemas económicos, van a traer incertidumbre. Y ujú. bueno, la palabra incertidumbre cuando se habla de mercados y de inversionistas y de bolsa de valores, tiemblan cuando hablan de eso, ¿no? Entonces, están metiendo miedo. Si haces eso, va a haber problemas económicos porque la inversión, no va a haber inversión extranjera, vamos a tener problemas con el TEMEC. Va a haber, de hecho, por ejemplo, Pompeo dice la inmigración hacia Estados Unidos, la inmigración mexicana hacia Estados Unidos se va a disparar nuevamente por los cambios institucionales que está llevando a cabo López Obrador. No sé de dónde saca que los cambios institucionales van a provocar la inmigración, ¿no? Pero bueno, entonces están diciendo, van a causar unos problemas tremendos, va a ser un desastre. Y sobre todo el miedo de la cuestión de los mercados, ¿no? O sea, va a bajar la inversión, ya no va a haber exportaciones tan óptimas como las tenemos ahorita. Entonces, mejor no hagan nada, mejor paren esas reformas y quedémonos como estamos, que la verdad, estamos muy a gusto. Los estadounidenses están muy a gusto con eso, tanto el gobierno como los inversionistas, ¿no? Claro, y bueno, eso es lo mismo que intentaron después de las elecciones de 2018, ¿no? Con la idea de que el peso iba a dispararse hasta 30 pesos y más, y iba a orientar la inversión, ¿no? Obviamente pasó lo contrario, ¿no? El peso apreció contra el dólar y la inversión extranjera llegó, pues, a niveles récord. Pero pues no van a dejar de usar esos tipos de argumentos fundamentalmente chantajistas, ¿no? Am, Chantajistas, exacto. Chantajistas, ¿no? Hablemos un poco más de eso de Pompeo, porque hace unos días, ¿no? Mike Pompeo, por los que no lo conocen entre nuestro amable público, Pompeo es el exdirector de la CIA, ¿no? Que obviamente está intentando posicionarse muy bien para entrar en un segundo gobierno de Trump, en el caso de que Trump volviera a ganar la presidencia.
Pompeo sale con un artículo en Wall Street Journal, que es el periódico por antonomasia de la clase financiera, diciendo que las reformas constitucionales en puerta de AMLO violan el Tratado de Libre Comercio, que es el mismo argumento que usaron para la reforma energética hace algunos años e incluso llegaron a un panel de arbitración ahí. Ah, ¿Hay alguna importancia en que sea Pompeo quien esté diciendo eso y en este momento en particular? Pues hoy lo dijo el presidente López Obrador, es tema de campaña. Ujú, Está él, como acabas de decir, está tratando de volver a acercarse a los círculos electorales de la campaña y tratar de... Él estuvo hasta el año pasado, todavía hasta principios de año, febrero, marzo, estuvo tratando de posicionarse como candidato para claro. la presidencia y finalmente creo que en abril más o menos desistió. Y ahí andado merodeando, tiene un puestito aquí, un puestito allá. Es, por cierto, él es muy cercano a los círculos de cristianos fundamentalistas, está muy a favor de apoyar a Israel, ¿no? En su lucha por mantener el territorio en Gaza y en el Medio Oriente. Entonces, yo creo que tiene razón que está buscando posicionarse nuevamente a ver si le dan chamba, si gana Trump, a ver si le da un hueso. Y sobre todo, él sabe, como todos los demás republicanos, saben muy bien que pueden agarrar a México de piñata y que usando alegatos de que México va a ser un desastre, de que México está convirtiéndose un gobierno autocrático, así lo llama él. Él escribió un libro, por cierto, escribió este artículo ahora, bueno, publicó este artículo, dudo que lo haya escrito él, Sí. pero lo publicó hace unos días y el año pasado publicó un libro en el que también habla de México y en el que dice que, bueno, México es un desastre, que es un gobierno autoritario y que es sumamente riesgoso para Estados Unidos tener un vecino como México, porque México tiene, da señales de que puede convertirse en un país que va a albergar a terroristas. Así de loco está el hombre, ¿no? Entonces, ahorita está nuevamente usando los mismos argumentos, asustando a los conservadores, a los republicanos que están con Trump y que responden muy bien a este tipo de alegatos, ¿no? De miedo y tratan de asustar de que México es un desastre y hay que intervenir, porque de hecho él termina su artículo de hace unos días diciendo que los mexicanos deben de presionar a Claudia para que no siga el mismo camino que López Obrador y que Estados Unidos debe de ayudar a México a cambiar de ruta. O sea, está diciendo hay que intervenir, los Ujú. mexicanos tienen que responder en contra de los López Obradoristas y Claudia Sheinbaum tiene que cambiar de camino, ¿no? Entonces, yo pienso que sí es cierto, no hay que prestarle la atención que se le prestaría si no fuera que es más de lo mismo. Es un personaje que realmente ya no tiene, no sé qué pienses tú de él ahorita, pero yo no creo que él ya tenga gran relevancia, No, estoy de ¿no? acuerdo. Ya Ujú. no es tan relevante y pues simplemente está usando los mismos tipos de argumentos para asustar y para incitar, incitar
a los republicanos a tomar una posición mucho más fuerte en contra de México, pero sobre todo para justificar apoyo a los republicanos. Ujú. Sí, en una época obviamente pues electoral, ¿no? Con elecciones en puerta en noviembre, ¿no? Y es interesante, quiero retomar algo que acabas de decir, ¿no? Ujú. Que no hay que asustarse, ¿no? Eso es lo que quieren, ¿no? Que desde México se asuste, ¿no? Y que haya miedo y qué va a pasar y, ¿no? La supuesta incertidumbre, ¿no? Pero que realmente son argumentos muy reciclados, ¿no? Son los mismos argumentos que hemos escuchado durante años, ¿no? Un gobierno autocrático, un revés democrático. Hablemos de otro artículo que recicla varios de estos mismos argumentos que salió en Brookings, que es otro de estos institutos ahí, de los que hemos hablado. Una larga diatriba de Wanda Felba Brown y Diana Paz García, que habla de, obviamente estoy citando, un debilitamiento sustancial de la democracia, de que AMLO dio carta blanca al crimen organizado, de que AMLO va a usar el referéndum para controlar a Sheinbaum. Es decir, hasta tal grado de febril Sí, es decir, um, ideas que tienen, ideas febriles, que AMLO va a usar el mecanismo de referéndum para controlar a Sheinbaum y provocar un referéndum en cualquier momento, ¿no? Revocatorio, ¿no? Que Morena ganó por los programas sociales, algo muy repetido en otros medios corporativos, y de que el crimen organizado se está expandiendo de manera continua y sin precedentes en todo el territorio nacional y que AMLO ha cerrado los ojos ante tal fenómeno. Vaya canasta de barbaridades ahí. ¿Dónde se empieza con algo así? pues yo creo que podemos empezar por eh, simplemente identificar el tipo de persona que es, el tipo de investigadora Ujú. que es Wanda Felba Brown, ¿no? Ella es ciertamente para nada cercana a la izquierda, es más bien de derecha y sus intereses, sus valores siempre van a estar congruentes con esa línea de pensamiento que definitivamente no va con la izquierda de México, ¿no? Del gobierno actual y del futuro gobierno de Claudia Sheinbaum. Eso para empezar, yo la conozco bien y siempre ha sido de esa forma de pensar, pero sobre todo lo que llama la atención es que siendo una investigadora de mucho prestigio, haga argumentos tan faltos de sustento, Claro. ¿no? Por ejemplo, o sea, el decir que AMLO creó un proceso de revocación de mandato. O sea, cualquiera pensaría, pues qué bueno, ¿no? Es Mm. para limitar el exceso o sea, limitar la permanencia en el gobierno de personajes que no están adecuados al gobierno. Y sin embargo, ella lo único que se le ocurre es que AMLO lo ha hecho para manipular a los que vengan en el gobierno, aunque él ya no esté en el gobierno, o sea, desde atrás en Palenque, ¿no? AMLO va a estar con sus títeres, manejando a sus títeres a través o sea, con la presión de la revocación de mandato. Esa es una forma de interpretarlo que no tiene base, pero que es simplemente una maquinación de lo que puede ser tan nefasto, ¿no? Pero sin embargo, no da ningún sustento. El artículo de Banda y de Diana
no es un artículo corto de periódico, es un artículo que se publicó, un ensayo largo, o sea que no es que no tengan espacio para dar sustento, simplemente no les interesó dar ninguna evidencia de que así son las cosas. Eh, el hecho también, bueno, ellos repiten la idea de que en México se ha debilitado la democracia, gravemente se ha debilitado la democracia con López Obrador. Y citan, pues, ¿a quién crees que van a citar? ¿A qué fuente mexicana van a citar? Pues a Denise Dresser, por supuesto, Por ¿no? supuesto. El Y público casi, mexicano volvió a ponerse las cadenas que ella había exactamente, quitado, ¿no? Sí. casi todos citan a Denise Dresser o citan a personajes del tipo de Denise Dresser, opositores que sin embargo forman parte de lo que se ha llamado como los intelectuales orgánicos del régimen pasado, que son los que tenían todos y siguen teniendo todos los contactos con los corresponsales extranjeros en México, porque ellos eran los que estaban cercanos a las corredores del poder, ¿no? Entonces, ellos siempre tenían información, estaban muy conectados, y entonces siguen yendo a estas mismas fuentes. Pues por supuesto, ¿qué vas a esperar que te digan? Si son reconocidos opositores, pues te van a dar la información que ellos elaboran, que ellos han hecho, ¿no? Y esta, esta, mm, este artículo, por ejemplo, de Banda viene a México y se conecta con Denise, se conecta con otros de los mismos tipos de opositores. Entonces, esos son los contactos. En Washington, por ejemplo, Washington tenemos son las instituciones importantes, como es la Brookings, donde trabaja Banda, el Wilson Center, donde está Lila Abed, que es la directora, no sé cómo le llaman, no es directora, sino directora interina más o menos. Ujú. Pues, ¿quiénes forman parte de la mesa directiva? El Board of Directors, todos son los grandes empresarios de México, de FEMSA, Consejo Empresarial, todos ellos son los que están sentados ahí en la mesa de directores del Wilson Center. No podemos esperar opiniones diferentes cuando los que están ahí dirigiendo son ese tipo de personajes mexicanos, ¿no? Lo mismo es en el Baker Institute, son la misma gente, los que dan el dinero, los que son los grandes donadores, ¿no? De dinero. Entonces, en el caso de Banda, pues ella escribe con esta persona, Diana. Yo no conozco a Diana, pero es muy posible que Diana es la que haya escrito la mayor parte del artículo con su conocimiento de México, si es que ella es mexicana. No sé quién es, la verdad, no la localicé. La traté de buscar y no la localicé. Pero tienen nuevamente estas falsas premisas de cómo es Ujú. la situación en México, para empezar una. Segundo, tienen visiones, percepciones distorsionadas de la realidad. O sea, por ejemplo, el decir que en México la libertad de expresión se ha acabado. Simplemente convivir en México, sabes que no es cierto. Sabemos que no es cierto, sabemos que nunca ha habido tanta libertad de expresión como la hay ahora. Y sin embargo, ellos insisten en que en México se ha acabado la libertad de expresión.
que en México las elecciones, por ejemplo, que lo que está haciendo AMLO es para debilitar todas las instituciones, ¿no? La cuestión de la reforma al Poder Judicial, la reforma a las instituciones autónomas, ¿no? Y ahí pues es un asunto de discusión y de intercambio de opiniones y con bases, con evidencia dura. El problema es que ellos no dan evidencia dura. Es fascinante eso, ¿no? Porque Ujú. intenten proyectar esta idea de prestigio, ¿no? um, Washington, Brookings Institute, ¿no? Estas fellows ahí con grandes salarios ahí que andan en los corredores del poder, pero que realmente lees y analizas sus artículos, carecen de sustento y están dispuestos a sencillamente inventar cosas. Más inventar cosas, ¿no? Como eso de la revocación de mandato que AMLO supuestamente va a usar para controlar, así, tal como dijeron que AMLO se iba a reelegir antes, ¿no? Bueno, por Entonces, ejemplo, el decir que AMLO es el presidente más poderoso ujú, que ha tenido México. O sea, simplemente con el puro conocimiento de todas las veces que la Suprema Corte ha rechazado las leyes que se han aprobado con mayoría, que fueron iniciadas por López Obrador y que sin embargo la Suprema Corte se las ha tumbado. Si fuera realmente el presidente más poderoso, pues no se las tumbarían, ¿no? No estaría la oposición marchando, ¿no? Todas las mareas rosas que ha habido. No estaría los medios convencionales hablando mal, ofendiéndolo todo el tiempo, ¿no? Pero eso es lo que ellos, es que esa parte yo creo que ellos no lo ven. Yo ujú. creo que realmente eso es lo que pasa, que ellos no ven toda esa parte porque a lo mejor tienes que vivir en México o tener realmente muchas ganas de entender qué está pasando en México. Por ejemplo, tú como estadounidense, pero que tienes muchos años de vivir en México. Yo como mexicana que viví muchos años fuera. Obviamente, fuera de México, yo no tenía la posibilidad de enterarme de todo. Entonces, sí requiere esfuerzo enterarte de realmente lo que está pasando. Pero pues para eso, si vas a escribir lo que ellas están escribiendo, pues tienen que tener un manejo de la información, un dominio de la información mucho más adecuado, mucho más certero que lo que tienen ellos, ¿no? Y realmente, como escribí hace unos días, ¿no? En parte, el resultado electoral es un rechazo contundente a su manera de ver las cosas, ¿no? De ellos, de sus aliados en la prensa en México, de la derecha mexicana, de toda su histeria, ¿no? De los últimos 6 años, un rechazo total y contundente a todo eso, pero no aprenden. Es decir, en 3 semanas desde la elección, siguen reciclando las mismas cosas de antes. Es decir, no ha habido, que yo haya visto, y vamos a hablar ahorita de algunas excepciones, un solo momento de, ¿no? ¿Qué quiere decir ese resultado? ¿Por qué ganó Sheinbaum por 30 puntos? Tal vez, pues, nos equivocamos en alguna cosa. Tal vez no estamos realmente en contacto con el pulso de la nación. Algo, ¿no? Algo de autocrítica, ¿no? Acerca de cómo es que su punto de vista fue tan severamente rechazado por el público mexicano. Pero nada de eso, ¿no? O muy Sí. poco. ¿Será que no se aprecia mucho el reconocer que está uno equivocado?
O Sí, sea, sí. porque sería para decir, estábamos equivocados. Ujú. O sea, para empezar, por ejemplo, yo he visto comentarios en la prensa de Estados Unidos sobre la diferencia de puntos, ¿no? Que ganó Claudia por muchísimos más puntos, ¿no? De lo que se esperaba. Y dicen, pues es que las únicas encuestadoras que le daban más puntos, más de 15 puntos o 15, 20 puntos de diferencia, las únicas eran pagadas por el gobierno. No sé a cuáles se refieren. Ujú. Pero entonces, como quien dice, no están aceptando que había ahí algún error, sino simplemente el error no era nuestro. Es que las encuestadoras que sí le daban esa distancia entre Claudia y Xóchitl eran pagadas, o sea que no contaban, ¿no? Mm. No se pueden tomar en cuenta. Pero no, tienes razón, no aceptan que yo, por ejemplo, no he visto ninguna que diga, bueno, no, me voy a corregir, sí he visto. Hace rato te comenté, vi un artículo en el Financial Times, que no es estadounidense, ¿no? Pero que sí dice, habla de la desigualdad en México, que como la oposición no se daba cuenta de que había un gran problema en México de desigualdad, de pobreza, que la oposición, sobre todo la clase adinerada, ¿no? Seguía gastando y seguía totalmente parecía que no se daba cuenta que había problemas de desigualdad y de pobreza en México, ¿no? Sin embargo, dice, pues ahí están los datos. Las organizaciones internacionales muestran los datos de que México es uno de los países más desiguales del mundo. Y no es nuevo eso, de hace tiempo, ¿no? Muestran que los mexicanos, más del 90% de los mexicanos está de acuerdo en que se tomen políticas para resolver esta situación de la desigualdad, ¿no? Entonces, la oposición totalmente pasa desapercibido eso. Y ahora, como tuviste probablemente, los que votaron por Claudia fueron la mayoría de todos los grupos Ujú. y de Sí. todas las áreas regionales, de la gente de clase media alta, la mayoría votó por Claudia. De las clases de socioeconómicas bajas, también la mayoría votó por Claudia. Los adultos mayores votaron por Claudia, los jóvenes votaron por Claudia, los hombres votaron por Claudia, las mujeres, la mayoría votó por Claudia, más del 50%, pero a una tasa más baja que hombres, ¿no? O sea, en todas las categorías, la mayoría votó por Claudia. O sea, si esa no es una lección, ¿qué pueden hacer, no? Entonces, si esos artículos no están dirigidos al público mexicano, que parecen no tener en cuenta, y si como hemos platicado, pues el público estadounidense, pues en muchos casos no está tan enterado sobre lo que está pasando en México, lamentablemente. ¿A quién o a quiénes están dirigidos esos artículos tipo Brookings, tipo Político, tipo Lila Abed, tipo Van der Feldbab, Brown? Es decir, ¿quién están leyendo esos artículos? ¿A quién está dirigido ese tipo de artículos así? Pues mira, hace un par de días platiqué con un colega profesor de Estados Unidos que me recordaba que solo una encuesta muy vieja, no es nueva, solo el 5% de los estadounidenses tiene algún interés en temas de política exterior, Ujú. de los cuales un porcentaje diminuto podría decirse que tiene interés en México.
menos del 1% probablemente, ¿no? De 335 millones de estadounidenses, ¿no? Ujú, Entonces, en ese porcentaje diminuto, ¿quiénes están? Están, bueno, inversionistas con intereses en México, ¿no? Inversionistas, empresarios, exportadores, importadores, cabilderos de Washington, ujú, consultores, funcionarios de gobierno que se dedican al área de México, que son así como tres, ¿no? En el Departamento de Estado hay uno y unos cuantos asistentes, ¿no? En el Departamento de Defensa igual hay uno, ¿no? Con unos cuantos, y luego en las diferentes subdirecciones, ¿no? Eh, entonces, son muy poquitos, pero ellos serían los que son el público de medios como el New York Times, como el Washington Post, como el Wall Street Journal. Político es creo que un poco más amplio su auditorio. Está, bueno, por ejemplo, los reportes de CESIS, que es el Centro de Estudios Internacionales de Estratégicos Internacionales, temas de seguridad. Está el Atlantic Center, que es también de temas de seguridad muy conservador. Todos ellos, la Brookings, el Wilson Center, todos ellos emiten reportes y diferentes estudios, ¿no? Entonces, ellos son los que emiten información sobre México en Washington para este grupo que te digo que son los lectores del New York Times, del Washington Post. Ahora, eh, hay otro público que obviamente lee el New York Times. Por ejemplo, en México, ¿quién lee el New York Times? ujú. O sea, a lo mejor lo leemos tú, yo y nuestro círculo cercano, ¿no? Pero fuera de un círculo pequeño, la mayoría de los mexicanos no lee el New York Times, no lee el Washington Post, no lee la mayoría de los medios, ¿no? Entonces, es un círculo muy pequeño de los que van a prestarle atención a lo que dicen estos medios. Pero yo creo que estos medios no están dirigidos a nosotros. Me refiero a México. Ujú. ¿Tú qué crees? Sí, pues sí, lo tengo muy claro que pues el público mexicano, ¿no? Es el que menos, ¿no? les interesa, ¿no? Quieren realmente dirigirse a un élite, ¿no? dentro del gobierno que dirigen las políticas públicas respecto a México y quieren, ¿no? torcer esto a su favor, ¿no? Pero dado todo eso, ¿no? De que pues hay un público muy reducido en Estados Unidos que está interesado en saber más realmente acerca de México, dado que pues los medios allá están tan capturados, como el mismo gobierno está tan capturado por intereses corporativos, ¿hay alguna posibilidad de algún cambio sustancial y real en la política de Estados Unidos hacia México en este nuevo sexenio? Sobre todo en temas de seguridad, que es realmente, pues, que ese es lo tuyo, ¿no? ¿Ves algo ahí? Cambios del gobierno de Estados Unidos hacia México. Hacia México, sí. Bueno, pues primero tenemos que ver quién va a ganar la elección. Ujú, Si la llegara a ganar Biden, obviamente la situación sería mucho más fácil para ambos países, no solo para México, para ambos países. Pero hay que recordar que tanto los demócratas como los republicanos, ambos, su principal motivo en las relaciones México-Estados Unidos, o por ejemplo, ¿cómo te diré? O sea, ellos perciben cómo debe ser la relación
Ujú, desde la perspectiva de los intereses de Estados Unidos. Para ellos, los intereses de México no están en su horizonte. Es qué le conviene a Estados Unidos. Y eso no cambia tanto si es una administración republicana o demócrata. Lo primero son los intereses de Estados Unidos, ¿ok? Y de ahí, si le conviene a México, bueno, pues qué bueno, pero no, no es algo que ellos piensen, híjole, vamos a ver cómo le hacemos para que lo que hagamos también no vaya a perjudicar a México, ¿no? Eso definitivamente yo no lo veo. Luego, otro punto que hay que considerar es que la diferencia, la simetría de poder entre México y Estados Unidos no ha cambiado. Y no cambia ya sean demócratas o republicanos. Estados Unidos siempre va a ser el más fuerte, va a ser el elefante. México siempre va a ser el ratoncito. México y Canadá son los ratoncitos, Estados Unidos es el elefante, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener ese desbalance en el poder y siempre vamos a tener que estar, pues, en este juego de ver cómo podemos defender nuestros intereses, promover nuestros intereses. Eso le va a tocar a Claudia. ujú. ¿Cómo va a poder defender los intereses de México cuando tiene encima a un Estados Unidos que es muy poderoso y que puede golpear muy duro si quiere? ¿Qué tan duro? Pues tal vez varía un poco entre si es Biden o si es Trump. Trump sin duda golpearía todo lo duro que quiera y no va a haber ningún problema. De hecho, hoy estaba leyendo que Trump está anunciando que si cuando llegue al poder él va a cambiar todo el gobierno. No leí el artículo para ver exactamente cómo lo va a cambiar, pero sin duda va a cambiar la ley migratoria, ¿no? A volverla mucho más dura, ¿no? Y todos los temas de seguridad fronteriza. Pero, pues yo creo que la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene muchas posibilidades, muchas eh, cualidades de personalidad, de conocimiento, políticas, que le pueden dar un gran espacio para negociar con Estados Unidos, porque todavía tenemos la ventaja, la palabra que en español no la encuentro muy bien, leverage, Ujú. la ventaja, ¿no? Que nos da el que Estados Unidos depende de México para el tema de migración. De eso no hay duda. Y creo que es el principal tema en el que tenemos bastante ventaja para negociar, ¿no? Entonces, si es Biden, pues probablemente siga la relación como es más o menos. Hay presiones sin duda y siempre las va a haber, pero si entra Trump, sí sería un poco más difícil, o sea, mucho más presiones para el gobierno de Claudia y pues tendría ella que usar sus cualidades de pragmatismo. Ujú. Ella es una mujer súper astuta y es una mujer brillante en cuanto a cómo cómo manejar situaciones delicadas. Así que ella conoce Estados Unidos, tiene asesores bastante inteligentes, bastante experimentados con el tema de Estados Unidos. Así que creo que no va a ser una hazaña lidiar con el próximo gobierno de Estados Unidos, sea cual fuera, ¿no? Y vaya, hay que mencionar también que en medio de todos esos artículos negativos, ha habido algunos con más objetividad, ¿no? En Estados Unidos. Hay que buscar, pero sí hay, ¿no? José Luis Granado Ceja en The Nation sacó un buen reportaje. También tú me enviaste algo de Berkeley News.
de Jason Paul, que entrevistó a la académica Margaret Chowning, que dijo que realmente, pues lo que pasó en México no es que como que bajó del cielo mágicamente, sino que es el resultado natural para un país que se ha comprometido a aumentar la presencia de mujeres en el gobierno a lo largo de un tiempo, ¿no? Y que además, viendo la historia, pues ha habido una fuerte participación de mujeres en movimientos sociales desde la colonia hacia adelante, ¿no? Entonces, a veces hay como una ignorancia histórica, ¿no? Sí, En claro. esta idea de crear una caricatura de un México así atrasado y machista y etcétera, ¿no? Bueno, es que sí, o sea, tú acabas de mencionar estas palabras claves. En México siempre ha sido sujeto de estas ilustraciones, eh, de esta creación de imágenes de México como caricaturescas, eh, no solo machistas, pero bastante, o sea, como un país que sí, que es muy atrasado, ¿no? Que no estamos, todavía en el siglo XXI, ¿no? Creo que ni en el XX todavía, ¿no? Sino que somos un país muy atrasado, todavía andamos con sombreros y en burros, ¿no? Ujú, Esa es la idea que muchos tienen en Estados Unidos sobre México y los medios no ayudan, ¿no? No ayudan con los artículos que sacan, tanto los medios escritos como medios de televisión, ¿no? ujú, Igual, por ejemplo, Netflix, ¿no? Los programas que sacan que se ven en Estados Unidos, pues son los de narcos, ¿no? Todas esas series de narcos. Entonces, también esa es la nueva versión de México, ¿no? La nueva narrativa. Todos somos narcos, ¿no? Entonces, ese es es el poder que tienen los medios de Estados Unidos, que si en México los medios son poderosos, los de Estados Unidos son inmensamente poderosos, ¿no? ujú, Y no hay forma de pues, de contrarrestar ese poder, porque no tenemos los medios de contrarrestarlos, ¿no? Y uno a uno, ¿no? Personalmente trata uno de cambiar las imágenes y las ideas y de quiénes son los mexicanos y qué es México. Pero no es fácil, no es fácil, es bastante difícil y sobre todo que les conviene a los medios estadounidenses que se piense de México de esa forma, porque a Estados Unidos en general como país les conviene. Creo que no quieren que se piense que el vecino del sur es un país que está ujú, desarrollándose, que ujú, es exitoso, que está creciendo mucho, porque parte de toda la narrativa, y esto volviendo hasta los 1800 cuando eh, tú que has leído, sabes que uno de los principales argumentos para justificar la invasión de territorio mexicano y la guerra era que es que los mexicanos éramos pues, muy retrasados. Estados Unidos tenía que venir a ayudarnos, a salvarnos y enseñarnos cómo debía de ser el gobierno, porque nosotros no podíamos, éramos pues tontos, ¿no? Entonces necesitábamos a alguien que nos enseñara. Y esa narrativa persiste hasta cierto grado. Y no quieren que se piense de México como un país que pudiera, obviamente es imposible, pero que en un momento dado pudiera ser una competencia de alguna manera contra Estados Unidos, ¿no? Por lo menos eso es mucho de lo que se veía, por ejemplo, en California, ¿no?
lo que mis estudiantes cuando yo estaba en la universidad veía yo, ¿no? Ujú. Ellos no conocían otra información de México, sino que era un país de bárbaros, ¿no? Y de bandidos. Eso era y esto estamos hablando del siglo XX, no estamos hablando del pasado, ¿no? Así que en eso los periódicos, los medios en general contribuyen muchísimo a crear estas narrativas que, pues, que sustentan los regímenes políticos, ¿no? Sí, exacto. Es un discurso obviamente que conviene, ¿no? A la serie. Ajá, exacto, exacto. Para ir cerrando, Patricia, ¿algún comentario sobre la liberación de Julian Assange después de 7 años en la Embajada de Ecuador, después de 1900 días en la cárcel de Belmarsh? Obviamente el gobierno de México, pues con AMLO, pues abogó fuertemente porque fuera liberado. Esto finalmente se dio, ¿no? Assange, pues, se declaró culpable a una carga, un poco ah, para que Estados Unidos tuviera algo que decir, sí, estoy culpable, pero realmente, pues, él va de regreso a Australia un día que muchos pensaban que nunca iban a llegar, ¿no? Pues fíjate que aquí estamos hablando de medios. Ujú. Me va a parecer muy interesante leer los medios, ver los medios hoy en la noche, mañana, a ver qué dicen, porque un comentario que oí así de pasadita antes de entrar al programa era que Estados Unidos no había hecho comentario todavía, hace un Mm. rato. Los medios no habían hecho más comentarios. Obviamente que, pues, el presidente López Obrador había puesto su, su posición, ¿no? Expuesto la posición de México muy clara a favor de la libertad de expresión, a favor de Julian Assange. Así que va a ser interesante ver qué dice Estados Unidos. ¿Tú ya viste alguna declaración del gobierno de Estados Unidos? No, todavía no. Nada. Mm. Y ya iba en el avión, ¿verdad? O sea, ya Sí, tomó el sí. avión, exacto. Están muy, ¿no? Sí. No, pues sí, muchas de mis amigas están felices de que ya habían finalmente soltado a Julian Assange. Creo que sí habría mucha presión política y bueno, vamos a ver qué dicen los medios precisamente ahora sobre este caso, ¿no? Te quería agregar, déjame ver que una cosita te quería agregar. Sí, claro. Nada más, se me pasó decirte que eh, hablamos de las fuentes de información de estos personajes, ¿no? Eh, Tanto inversionistas como funcionarios de gobierno, pero principalmente los funcionarios de gobierno del gobierno de Estados Unidos. Em, Ellos tienen una infinidad de fuentes de información, oficiales y extraoficiales, ¿no? Oficiales sobre México es la información que manda la embajada. Ujú. La embajada tiene, como ahora ya ves que por todos lados ya se producen estos resúmenes de noticias, ¿no? Mm. La embajada desde hace años tiene este, esta, esta costumbre de mandar estos resúmenes de noticias. O sea que sí hay información directa de Estados Unidos, pero los medios que integran estos resúmenes, pues vienen a ser los medios convencionales. Podría ser el Reforma, el Excelsior, el Universal, ¿no? Yo hace algunos años que de la embajada me mandaron la lista para que la revisara. Les dije, pero aquí no está la jornada.
¿cómo puede ser que no esté La Jornada? Es uno de los principales diarios nacionales. No, no se les había ocurrido poner La Jornada en esa lista. No, yo lo sugerí no por otra razón, sino porque era el único medio que era pues de izquierda, ¿no? Entonces, pero aún así, bueno, tienen todos los medios nacionales de México, esa información les llega al Departamento de Estado. Y luego tenemos muchos mexicanos, entre ellos recuerda Xochitl, Mm. que van a hacer sus tours a Estados Unidos, a Washington principalmente, a pasarles la voz a los funcionarios de gobierno y a los políticos, ¿no? Al Congreso y a los centros de pensamiento, ¿no? A los think tanks, de lo que está pasando en México. Y te los puedes encontrar como si fueran los lobbies, los cabilderos en la calle que paran hacia la gente y se empiezan a hablar. Yo varias veces llegué a ver cómo, por ejemplo, al encargado de asuntos con México del Departamento de Defensa, se lo jaloneaban algunos personajes del ámbito de seguridad de México para explicarle que AMLO era un comunista. Estábamos ahí en la calle, íbamos a entrar a un restaurante Mm. y todos estaban ahí tratando de convencerlo de que era un terrorista, era un comunista. Y esa persona en particular ya estaba convencido de que AMLO era un comunista, o sea que no había que convencerlo. Pero digo, o sea, hay muchos medios por los cuales los funcionarios de gobierno reciben información de lo que está pasando por México. Información que puede ser tendenciosa, ¿no? Por ejemplo, como la que les llevó Xochitl Gálvez, o puede ser menos tendenciosa, ¿no? O por lo menos más realista, pero no hay excusa de que no se puedan enterar de lo que está pasando en México. El chiste es que quieran y la verdad no quieren porque no tienen tiempo, ¿no? Tanto allá como acá los funcionarios de gobierno, si algo les falta es tiempo. Así que los periódicos muchas veces funcionan porque les pueden dar sus asistentes, sus asesores, leen un artículo y les pasan 3 líneas, ¿no? Ujú. De lo que dice el artículo y nada más, ¿no? Los puntos importantes del artículo. Entonces, eso es lo que ellos van a saber nada más, ¿no? Estos, que les llaman los briefings, ¿no? Que son estas juntas muy breves de información que les dan los especialistas, ¿no? En México, por ejemplo, yo daba estas sesiones de información muy breves para gente del Departamento de Estado o de Defensa, en las que les tienes que decir así puntualmente qué es lo que tienen que saber antes de que vayan a reunirse con AMLO o con Claudia, ¿no? Así que, bueno, pues es fácil de enterarse de información que no es relevante o que es distorsionada, más fácil que enterarse de lo que es la realidad, en cierta manera. Bueno, realmente nos has iluminado acerca de esta maquinaria ahí, ¿no? Desde dentro. Pues ya se nos acabó el tiempo. No queda más que agradecerte, ¿no? Por tan interesante charla. Espero que pues puedas regresar con nosotros en otro momento. Pues la doctora Patricia Escamilla Ham, experta en relaciones Estados Unidos-México. Vamos a estar muy pendientes en este nuevo sexenio. Muchas gracias por estar Un con gusto nosotros. estar con ustedes. Gracias, Kurt. Hasta luego.